Quizás en algún momento escuchaste de Superman y su nombre Kal-El, pero terminan Kal-El. Y pues precisamente en esta tercera clase nos toca pensar en el nombre de Jacob. ¿Pero era Jacob o Jacob-El? Bueno, prepárate, toma tu cuaderno, tu pluma, tu Biblia, porque vamos a explorar todo lo que nos enseña el patriarca Jacob, qué relación tiene con Abraham. En fin, son más cosas que vamos a ir agregando y aprendiendo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Pues gracias al Eterno que ya estamos en la clase número 3. De antemano te doy gracias por acompañarme en toda esta aventura de investigación. Y yo estoy seguro que hemos aprendido juntos muchas cosas. Y todavía lo que nos falta. Lo personal ha sido para mí muy impactante conocer historia. Y me ha ubicado. Y pues sobre todo, como lo hemos platicado en la clase interactiva, pues me ha quitado mucha carga religiosa que pues de alguna manera sí me traía cegado. Pero bien, recuerda que toda la Biblia es verdad. O sea, todo el mensaje teológico es verdad. Pero no todo es literal, es decir, no todo tiene historicidad. Pero bueno, yo creo que este punto lo remarco y lo vuelvo a remarcar, porque a ti y a mí no nos debe de afectar que si hay una parte de la escritura, de la Biblia, que estamos estudiando la Biblia hebrea, si no es histórico, si no sucedió como tal, déjalo en segundo plano, que no te afecte. Porque algo que yo estoy convencido es que nuestro Padre Eterno es uno, único, ¿ok? Y es el mismo. Ayer, hoy y por siempre será el mismo, el mismo. Dicen que la creación, hablando del universo, tiene más de, ¿qué? 2.500 millones de años. Y bueno, hablan de muchos millones de años, que yo la verdad digo, wow, me pierdo en ese tiempo. Pero lo más importante es que nuestro Padre Eterno es eterno y siempre ha sido el mismo. Eso es donde tú y yo tenemos que poner nuestra fe en Él, no en la historia. Ahora, estamos estudiando la historia. Estamos estudiando, investigando acerca de todo lo que, pues cómo fue escrita la Biblia hebrea, pues para conocer y para tener un panorama general y entender, cuando leemos la Biblia, pues entender lo mejor posible. Yo en lo personal, yo te estoy compartiendo pues todos estos 40 y 44 años de caminar, y prácticamente en cada curso que estamos estudiando juntos, Moshe y bueno, ahorita los patriarcas y la conquista de Canaán, los reyes, en fin, todo lo que vamos a ir estudiando paso a paso. Más que nada, lo que quiero transmitirte es mi experiencia con Dios en todos estos 44 años y cómo esto ha ido evolucionando mi fe y abriendo mis ojos y estar más tranquilo en estos tiempos que estamos viviendo, que es antes y después. Ya no es como decían antes de la era cristiana o después de la era cristiana. Ahora que estamos en estos tiempos es antes del COVID-19 y después del COVID-19. Entonces, lo más importante, mi hermano, mi hermana, es que tú y yo fundamentemos nuestra fe en el único Dios eterno. Él no cambia, Él es el mismo de hace millones de años porque Él es eterno y siempre existirá y Él es eterno, de principio a fin. La eternidad no tiene principio y fin. Entonces, por eso yo remarco, toda la Biblia hebrea y
porque no hemos entrado a la cristiana, estamos estudiando la hebrea. Toda la Biblia hebrea es verdad, porque el mensaje que nos transmite acerca del eterno, pues claro, es verdad. Pero no todo es historia, no todo tiene historicidad, como lo que vamos a ver hoy. Por favor, ¿qué crees? Investiga todo. Qué bueno, estás estudiando conmigo, vamos juntos. Pero pues los libros, léelos, los que están en este curso, investiga, ya ves al índice y busca el tema que quieres leer. Y es como si llegaras a la biblioteca y sacas un libro y bueno, busca en el índice el tema y léelo, toma notas y empieza a reflexionar. Pero lo más importante, mi hermano, o mi hermana, es que nuestra fe y nuestro corazón esté conectado al Eterno. Eso es lo más importante. Acuérdate, tu fe, nuestra fe, no está fundada en la historia, está fundada en Él, en nuestro Padre Eterno. Bien, el objetivo de esta clase, estudiaremos al patriarca Jacob, su origen, su vida familiar y el significado de su nombre en la versión hebrea, pero también vamos a ver el significado entre los amorreos, porque ese nombre lo llevaban muchos amorreos. Era un nombre común, por decir, en estos tiempos, como el nombre de, ¿qué será? Aquí en México, Francisco, vamos a llamar el nombre Juan, Francisco, Juan, José. Bueno, pues son nombres bíblicos también, pero son nombres comunes en estos tiempos en México, ¿no? Pero en aquel tiempo, de acuerdo a lo que nos muestra la Escritura, la Biblia, pues era muy común entre los amorreos en el Alta y Baja Mesopotamia, aproximadamente en los primeros siglos del milenio segundo. Entonces vamos a estudiar juntos al patriarca Jacob y el significado, y uno de sus puntos va a ser el significado de sus nombres. En la clase anterior hablábamos de lo que son la transmisión de esa tradición oral. Recuerden que la Biblia hebrea, hay mucha tradición oral, ¿sí? Que se ha pasado, y pues conforme va pasando el tiempo, pues se van haciendo más pobres. A medida que va retrocediendo el tiempo, pues ya esa tradición pues va cambiando, se hace más pobre la información, y empieza a haber lagunas de información, y es lo que sucedió con nuestros patriarcas, que hay muchas lagunas y a veces algunas confusiones que hoy vamos a estar analizando. Ahora, la tradición guarda también recuerdos sobre el origen de las tribus y de sus relaciones mutuas. Pero hay hechos inventados y antepasados epónimos, o sea, que le dan nombre a algo, y pues hay hechos que fingen un vínculo de parentesco. O sea, que hay cosas de que pues aparentemente son parientes. Entonces, se ha pasado de generación en generación toda esa tradición oral. Entonces, dentro de la Biblia hebrea, tenemos tradición oral, y pues vamos a ir estudiando eso. Empecemos. El patriarca Jacob o Jacuel. ¿Cómo es? A ver, Jacob o Jacuel. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Aquí en la pantalla tú estás viendo a Jacob pues tirado ahí en el piso, en la arena, y se ve el ángel así muy resplandeciente. Bueno, es una pintura, así se imaginó el pintor. Y mucha gente ha pensado que esa persona que está ahí en la figura, pues es precisamente Yeshua. Entonces lo están haciendo de una manera, a Yeshua lo están haciendo que ha vivido desde antes, preexistente, esa es la palabra. Yo en lo personal así pensaba, que era Yeshua el que estaba ahí, pero no es Yeshua. Entonces pues vamos a prepararnos para estudiar al patriarca Jacob o Jacuel. ¿Cuál será? Bueno, eso lo vamos a descubrir juntos, ¿ok? Bien, hay 4 líneas que se entrelazan hablando de Jacob. Por ejemplo, la primera es Jacob Esaú, que también Esaú viene siendo el Edom. Entonces, si nosotros vemos aquí esta parte, pues vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es. También está Jacob y Labán, está Jacob en Siquén y en Betel, está Jacob y el nombre de Israel, y eso es lo que vamos a estudiar hoy juntos, acerca de eso, qué es lo que nos está transmitiendo, ¿ok? Bien,
detrás de todo esto que estamos viendo en la pantalla, pues existe una tradición cuya evolución va a ser difícil de construir, pero con la información que se tenga, pues vamos a comprender un poquito más lo que vamos a leer. Ahora, la historia de Jacob y Esaú, que viene precisamente en Génesis 25, del 19 al 34, y Génesis 27, y luego Génesis 32 al 33, todos estos versículos, que de hecho te los voy a poner aquí también en la pantalla. Todos estos versículos nos están mostrando precisamente una historia de familia, ahora sí que hay una relación rival, una relación entre los hermanos que están ahí como que no se llevan bien, se están peleando, y bueno, estos gemelos se pelean desde el seno de su mamá. En Génesis 25-22 vemos esa parte. Bien, ahora, el nombre de Jacob significa el que suplanta. Bueno, esta parte es una tradición que así la han manejado por muchos años. Han manejado esa parte de que el que suplanta. Entonces, aprovechó la circunstancia de su hermano para negociar la primogenitura. Precisamente la tradición dice, y bueno, esta tradición lo dicen entre los fariseos, entre los rabinos. Hay muchos midrash, hay muchas suposiciones, pero son tradiciones orales que se han pasado de generaciones. Y ya esto que te estoy diciendo más después del exilio, donde dice que pues había muerto Abraham, entonces estaban de luto, y que en ese tiempo por lo general hacían lentejas, un guisado rojizo. Entonces Esaú regresó de una fuerte pelea, y de acuerdo a la tradición oral que se ha manejado, esto ya es un mito. Esto lo puedes buscar en el libro de los mitos. Ahí vas a encontrar muchos mitos acerca de Abraham, de los hijos, en fin. Y dice que venía Esaú de pelear contra Nimrod, y que peleó y que lo mató, y que le quitó la ropa de Adán. Fíjate eso. O sea que ahí están involucrando la creación de Adán y Eva, y lo están dando por hecho así, ¿ok? En la tradición oral dentro de la religión judía, del judaísmo. Así lo manejan. Entonces, pues aquí estamos viendo que Jacob aprovechó, o Yacuel, aprovechó la circunstancia de su hermano, que estaba cansado y venía con un hambre feroz, de acuerdo a la tradición. Y pues sí, ahí aprovechó para negociar la primogenitura. Entonces, pues su hermano dice, pues a mí, ¿qué me sirve esto la primogenitura? Sí, hombre, tú dame de comer, dame pan y dame el guisado. Y yo me imagino que debe haber olido riquísimo. ¿Qué? ¿Te gustan las lentejas? Bueno, aquí en México son como unas semillitas chiquitas, no sé cómo le llamen en tu país, si estás en otro país, pero son chiquitas. Ay, mira, ya se me hizo agua a la boca. Con un bolillito ahí bien calientito, ahí que le echan plátano macho, que le llamamos, y salchicha, chorizo de pavo, y cosas así, que se le echa jamón, y queda espesito, rico ese guisado. Bueno, así lo hacemos por acá. Pero no sé cómo lo hizo Jacob, pero algo así parecido, y debe haber olido sabroso. Seguramente ya se te antojó. Yo no sé qué horas son ahorita que estás escuchando el video, pero ya se me hizo agua a la boca. Pero bueno, sigamos con la clase, porque no estamos en clase de cocina. Pero esa es la cuestión de lo que sucedió precisamente con, ¿cómo se dice? Jacob o Yacuel y su hermano. Entonces, pues, el business, Arbano, pues, te doy, pero tú qué me das, Arbano, tú sabes, los negocios ahí. Y pues bueno, dice ahí Génesis 27:36, anótalo, está aquí en la pantalla para que tengas ese respaldo. Oseas 12:4, Génesis 25, 29 al 34 y Génesis 27, el 1 al 40, nos está mostrando esa parte de Jacob en cuanto a su hermano. Ahora también cuando estamos hablando de Génesis 32, del versículo 4 al 22, y luego el capítulo 33, del 1 al 17, ahí nos está dando una referencia importante, donde Jacob finge reconciliarse, de acuerdo al relato bíblico, finge reconciliarse con su hermano Esaú para engañarle, o sea, más fácilmente. Es decir, que Jacob era una fichita, era tremendo, ¿ok? De acuerdo al relato. Entonces, podemos ver que aquí en este asunto familiar, y es donde podemos aprender muchas cosas,
Por ejemplo, vemos que Jacob era un chico astuto, inteligente, era el favorito de su mamá, ¿sí? Pero después tenemos a un Esaú, un muchacho preferido de su papá. Entonces, aquí nos da una enseñanza muy, muy importante. Nosotros los padres, los que tenemos esa bendición de haber engendrado hijos, pues no debemos tener favoritismos con los hijos, debemos amarlos por igual, y mucho menos tener esa como rivalidad de que la mamá con uno y el papá con el otro. Debemos amar a nuestros hijos por igual. Ahora, aquí vemos que Jacob y Esaú representan a dos tipos sociales, ¿ok? La Biblia hebrea en Génesis nos muestran grupos sociales, que eso es lo que tenemos que observar. Por ejemplo, Jacob representa o es el pastor, un pastor pacífico, tranquilo, que triunfa gracias a su habilidad y no por el recurso de la fuerza, que es todo lo contrario de su hermano. Su hermano es un nómada que vive de la caza y de la rapiña, y de acuerdo a la tradición oral entre los sabios, dice que era tremendo, que ahora sí que cuando había alguien que no quería confesar su delito, pues llamaban a Esaú, y que Esaú lo hacía hablar. Era muy bueno, persuasivo, y pues yo creo que persuadía con violencia, entonces el otro mejor soltaba la sopa. Vemos esto, que Esaú era un hombre de cazador, de rapiña. Génesis 25 y el versículo 27, que en este versículo de Génesis 25, 27, es una versión yavista, o sea, es una perspectiva yavista ese versículo. Luego tenemos Génesis 27, 39 al 40. Ahora, como nómada, era un cazador, fue el que ocupó primeramente el terreno, ¿sí? Él ocupó ese terreno, pero pues lo tuvo que ceder al lugar del pastor, que era su hermano. Entonces, estamos hablando de esta historia primitiva de dos hermanos rivales, pues que de alguna manera fueron introducidos en esta historia de los patriarcas. Entonces vemos que Esaú es también Edom. Entonces ahí viene algo como, a ver, Esaú es Edom. Entonces nos muestra que Esaú es el antepasado de los edomitas. Y recordemos que estas dos figuras, tanto de Esaú como Edom, pues son dos figuras diferentes. Sin embargo, aquí nos los están como relacionando. Entonces tenemos que ir investigando, buscando el meollo del asunto, cómo está. Ahora, la región de Mahanaim, Penuel, donde Jacob se encuentra con Esaú, realmente eso no cuadra con el contexto de Esaú, si realmente Esaú es Edom. Porque ya que Edom es un territorio que se halla lejos y está al sur, precisamente hacia el sur. Entonces, ahí hay cosas y dice, a ver, ¿cómo está eso? Y a veces nosotros pues no nos damos cuenta, pero ahorita ya cuando empiezas a ver el mapa y empiezas a ver las descripciones, dice, a ver, como que no cuadran las cosas aquí. Entonces, la región de Mahanaim Penuel es donde Jacob y su hermano se encontraron, y pues bueno, ya dijimos, ¿no? Esaú es hacia el sur, el Edom. Ahora, es el mejor nombre de Edom. También es el país de Seir y no el nombre de Esaú. O sea, ¿por qué no le pusieron Esaú ahí a ese lugar? Como hay otros lugares que tienen esos nombres, ¿por qué no se lo pusieron? Pusieron Edom. Entonces hay cosas, dice, a ver, ¿cómo está eso? Entonces el relato del nacimiento de los gemelos solo se entiende si se trata de Jacob y de Edom. Ya son dos, Edom. Actualmente, en el judaísmo piensan o proyectan a Edom como Roma, ¿ok? Así lo proyectan. Sobre todo cuando están las partes proféticas en la Biblia hebrea y que hablan de Edom, que va a ser destruido así, asá. Entonces lo proyectan con lo que es Roma. Entonces tenemos que, eso ya llegaremos el tiempo de verlo, pero bueno, te estoy platicando cómo está el asunto. Bien, en Génesis 25, 23, que también es un versículo yavista, este oráculo no se aplica a los dos hermanos, sino a los dos pueblos que descienden de ellos, ¿ok? Entonces ya vienen aquí los pueblos que vienen de Jacob y de Esaú, los pueblos que están descendiendo, y pues ya empiezan a relacionarse ahí. Génesis 27, 27 al 29 habla de las bendiciones de Jacob que va a poseer. ¿Cuáles son las bendiciones?
Pues la tierra fértil. Entonces dice, esa tierra fértil le corresponde a Jacob, a Jacuel, y mientras que Esaú, que es Edom, quedará excluido de esos territorios que son ricos, que son abundantes de agua y de vegetación. Entonces Esaú dice, a tu lado, eso ya no te corresponde, esto le corresponde a Jacob o a Jacuel. Bien, vamos a seguir hablando ahora de la historia de Jacob y de Labán. Precisamente está en Génesis del capítulo 19 al 21. Aquí lo que podemos ver en estos capítulos 19, 20 y 21 de Génesis, pues hay una historia de familia, ¿ok? La estancia de Jacob en la casa de su tío Labán, se casa con sus dos hijas, las riquezas de Jacob y su huida. Entonces, todo eso que nos muestra Génesis, también hay muchos midrash, hay muchas especulaciones acerca de la historia por ejemplo, de las hijas Lea y Raquel, pues tenían ayudantas, chicas que estaban con ellas, y hay un midrash donde dicen que eran hijas también de Labán, pero de fuera de su matrimonio, ¿sí? Entonces, con las concubinas. Entonces, prácticamente, de acuerdo a todos estos midrash, habla de que las 4 eran hermanas, eran hijas de Labán. Entonces, todas eran hijas de Labán. Bien, hay que separar el relato del nacimiento de los hijos de Jacob. Aquí, en Génesis 29, 31, hasta capítulo 30, 24, hay que separar el relato del nacimiento de los hijos. ¿Ok? Aquí prácticamente nos están dando la tradición oral de cómo se ha manejado, de cómo se ha transmitido todo ese tiempo, pero esto pertenece a una etapa más reciente de la tradición. Es decir, lo que tú ves del capítulo 29 y 30, de los versículos 31 hasta el 24 del 30, nos está mostrando una etapa más reciente de la tradición. Dice, pues ya supone admitida la equivalencia entre Jacob e Israel, y aquí lo manejan como 2 personajes. Ojo con eso. Y dan por establecido el sistema de las 12 tribus. Recuerde que las 12 tribus se asentaron, y por eso el libro de los Jueces nos habla mucho de ese asentamiento premonárquico de las 12 tribus. Bien, ahora la historia del tratado entre Jacob y Labán, que también es muy conocido en Génesis 31 del 43 hasta el 54, habla de un contrato de familia o un contrato familiar que garantiza la situación de las hijas de Labán. De alguna manera, Labán quería asegurar a sus hijas. También habla de un pacto político que establece la frontera entre Jacob y Labán. Y también es un tratado entre 2 pueblos. Ahora, observen eso. Entre los israelitas, o más bien los antepasados de los israelitas, y los arameos. Habla de ahí de un contrato político entre 2 pueblos. En tercer punto, tenemos a Jacob y los santuarios de Siquén y Betel. Y aquí tenemos que ir observando también eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Esaú y Labán ya no aparecen para nada en este relato. Cuando hablan de Siquén y Betel, ya el suegro o el tío suegro y su hermano ya aquí no aparecen. Sin embargo, en Betel, Jacob o Jacuel tiene un sueño y levanta una estela, una piedra, y ahí nos muestra en Génesis 28, 10 al 22, que este relato de Génesis 28, 10 al 22 tiene una influencia yavista y eloísta al mismo tiempo, o sea, los dos. Ahora, también en Betel erige un altar, una estela, una piedra en Génesis 37, 7 al 14, y esta parte es eloísta, esta versión es eloísta, este versículo o esta porción de Génesis 35, 7 al 14. Cuando está en Betel, en Siquem compra un campo y construye también un altar. Si te das cuenta, ya la cuestión de la adoración, levanta altares aquí y allá, y bueno, en Siquem compra un campo y construye un altar. Esto viene en Génesis 33 del 19 al 20. Este es un enfoque eloísta, esta porción. Ahora, estos altares pues habla de adoración a un Dios. Tenemos que descubrir, porque aquí tenemos la fuente yavista y la fuente eloísta. Para los 2 santuarios, Siquén y Betel, que son hasta este momento importantes en la vida de Jacob, es una narración de manera de adoración.
es una narración cultural de cómo hacer el culto, la adoración a un Dios. Ahora, eso viene en Génesis 35, 2 al 4, y este es una porción eloísta. Ahora, la familia de Jacob entierra las imágenes de los dioses extranjeros bajo la encina de Siquem y va en peregrinación a Betel para levantar un altar. O sea, chequen cómo está ese movimiento Siquem, Betel, Betel, Siquem, así, para levantar un altar y adorar a un Dios, al Dios Padre, ¿sí? Y al Dios de sus padres también. Ahora, aquí cuando ya estamos acá, el cambio de nombre de Jacob va unido a una aparición divina en Betel, precisamente. Por ejemplo, en Génesis 35, 9 al 13, ahí viene esa situación que tuvo Jacob con el cambio del nombre. Ahora, todo esto busca el establecimiento de la casa de José, que hasta ahorita pues no hemos entrado en ese detalle, que viene siendo lo que es las dos tribus de Efraín y Manasés en la región de Siquem. Entonces, de alguna manera, todo se tiene que ir acomodando, o lo fueron acomodando en la historia, en los relatos. Recuerden que los escribas, estos redactores, de veras que fueron personajes muy inteligentes, muy preparados, muy leídos, conocían, leían mucho de diferentes culturas, sabían muchas cosas. Entonces recopilaron todas esas tradiciones. Imagínate ahora, para tradiciones que venían caminando ya en siglos, y pues había lagunas, faltaba información, y cómo conectarlas todas ellas, pues la verdad, mis respetos. Número 4, hablando de este cambio del nombre precisamente de Jacob, en Génesis 32, 22 al 31, la pregunta es, ¿con quién luchó Jacob o Jacuel? ¿Con quién? ¿Por qué el hombre con el que estuvo ahí luchando tenía urgencia de irse antes del amanecer? Órale, ya me toca ir. Como dice ahí en la pantalla, ¿qué era? ¿El caso era un vampiro? Es un chascarrillo, pero pues bueno, vamos a pensar, era un vampiro. Ya ven que los vampiros, apenas sale el sol, se tienen que ir a esconderse, ¿no? Pues bueno, ese es un mito. Ahora, muchos piensan y dicen que era Yeshua, porque Yeshua era preexistente. Quiero decirte que esa parte es de la doctrina gnóstica, que la doctrina gnóstica es parte del mismo cristianismo, es una secta del cristianismo que nació precisamente en el segundo siglo, a comienzos del segundo siglo, y esta doctrina gnóstica del siglo segundo, sobre todo en el libro de Juan, que es el Evangelio de Juan, es un libro gnóstico, totalmente. Entonces, por eso ves ahí en el capítulo 1 todo lo que es la descripción, y empieza como la creación y que el verbo y todo eso. Pues eso es un copy-paste precisamente de un filósofo, israelita, pero bajo la influencia helénica, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita no vamos a hablar de la Biblia cristiana, pero bueno, te estoy dando un poquito de información para que te des cuenta de las personas que piensan que Yeshua es preexistente, y si lo hacen preexistente, lo hacen Dios también. Entonces ya eso quebranta el Shema, cuando dice que nuestro Padre Eterno es uno y único. Entonces, pues bueno, ahorita no es el tema de tratarlo, ya llegaremos a la Biblia cristiana y estaremos estudiando muchas cosas, pero ya tenemos bien asentado la Biblia hebrea, su mensaje, su historia, y ya sabemos qué es lo que nos está transmitiendo. En fin, todo eso, estamos caminando paso a paso, descubriendo juntos. Entonces vemos aquí en la pantalla a Jacob luchando contra el emisario de los dioses. Cuando habla de Dios, Ha Elohim en la Biblia hebrea, y sobre todo en la Biblia BIN 2019, así dice el Ha Elohim. Cuando se refiere a Ha Elohim, que viene el Ha, se refiere a los dioses, está de acuerdo a la cosmovisión antigua, se refiere a la pareja del dios El con su consorte, que en este caso Asherah. En algunos aspectos, en otros puntos le llaman también a la diosa Anat. En fin, hay diferentes nombres dependiendo del lugar. Pero bueno, Asherah en la zona, pues era el lugar de Asherah. Entonces vemos
aquí Ha-Elohim, el emisario de los dioses. Bien, de acuerdo a las creencias míticas del Antiguo Oriente Próximo, el hombre con quien luchó Jacob era un hijo de los dioses llamado Shalem, el dios del atardecer o del crepúsculo, es decir, cuando ya se mete el sol, entonces viene este dios, y por eso al amanecer tenía que irse porque llegaría su hermano rival. Chequen ustedes lo de los hermanos rivales. O sea, hay diferentes culturas que tienen personajes, íconos importantes que son hermanos rivales. En los hermanos rivales aquí estamos viendo precisamente, no nada más fue en cuanto a la creación con Caín y Abel, que ese es un aspecto, pero aquí también tenemos en lo que es la identidad de la formación de un pueblo, que es Israel, también vemos a dos hermanos rivales, ¿no? Jacob y Esaú. Entonces, esta batalla sucedió cerca del río Jaboc, ¿ok? Aquí ves el mapa, en la parte verde, ¿sí? Dice Jaboc River, y ahí ves un puntito que dice Sucot, y ahí está el río, lo que es el río Jaboc o Jaboc. Del otro lado estamos viendo Jericó, estamos viendo lo que es Israel prácticamente. Y bien, entonces ahí es el punto donde Jacob luchó. Bien. Ahora, el dios El, refiriéndonos un poquito al panteón ugarítico o al panteón de los dioses en Canaán, el dios El, dice la tradición, ¿ok? Y este es un mito, ¿ok? Esto lo puedes encontrar en los mitos hebreos. Este es un mito que dice que engendró a 2 hijos con una mujer humana, y de hecho la figura y el relato lo muestra ahora sí que es un miembro viril, pensando en los dioses, muy grande, exageradamente grande. Entonces, así lo muestran, y así engendró a sus 2 hijos, que es Shashar y Shalim. Shashar es el del amanecer y Shalim es el de la noche, el atardecer, o Shalem. Shalim o Shalem es el mismo. Entonces los jebuseos le dieron el nombre a la ciudad de Urshalim, que significa que pertenece a Shalim, el dios del crepúsculo, como ya lo hemos platicado algunas veces, pero bueno, no está por demás que le demos un repaso para asentar esta parte de conocimiento. Entonces estos 2 semidioses que estaban en el vientre de una mujer, vemos aquí una figura, una estatuilla donde está el rostro de la mujer triste, con sus 2 hijos que no estaban en paz, estaban ahí en una lucha, no se llevaban bien, eran rivales. Y Shashar era del dios del día y Shalem dios de la noche. Eran semidioses, porque vino a través de una mujer. Entonces fue Shalem o Shalim, el nombre divino conocido ya en los comienzos del 2.º milenio, el que dio nombre a la ciudad, precisamente, Urushalim, el lugar del dios Shalim. Entonces, prácticamente, Jerusalén, en su nombre original, es Urushalim, el dios el lugar del dios Shalim. ¿Por qué? Porque adoraban a ese dios. Ahora, este nombre de origen cananeo que estamos viendo acá, o también amorreo, también hay una relación con los amorreos, está documentado en diferentes formas ya desde el siglo XIX, antes de la era cristiana, en los textos de una crítica egipcia en el siglo XIX y el siglo XVIII antes de la era cristiana, y parece con el nombre, o se le nombra como Urushalimun. Urushalimun, así viene en esos escritos de una crítica de alguna manera egipcia. Ahora, las cartas de Amarna en el siglo XIV antes de la era cristiana se escribe como Urushalim, y en las inscripciones asirias de Senaquerib aparece como Urushalimun. Entonces se dan cuenta cómo los nombres van dándonos ya forma de la ciudad, el nombre original, como llegaremos ahorita al nombre de Jacob. Entonces este hombre llamado Jacob o Jacuel estaba luchando con Shalim, que era un semidios, un hombre semidios, ¿sí? Del cual también Jacob, él así lo tomó y creía que era el mismo Dios, él, en el 32:30 del Génesis. Así pensaba Jacob, que era el Dios él, representado.
Entonces por eso vemos el Penuel, ¿sí? El rostro del Dios El. Entonces si te das cuenta, el Dios El aquí está tomando una relevancia muy, pero muy grande. El hombre tenía autoridad para cambiar el nombre de Jacob. O sea, este semidios tenía esa autoridad. Entonces, aquí viene un asunto. Vemos dos nombres y el que conocemos es Yisrael o Israel, ¿no? Vamos a decir Yisrael, pero también, de acuerdo a los masoretas, lo que querían transmitir, ya con las vocales puedes poner Yasharel. Entonces, pues, Yisrael o Yasharel. Pues bueno, tienen esto un significado. Y esto viene precisamente, y yo quiero que lo busques por favor, en Devarim o Deuteronomio 32:15, 33:5 y Isaías 44:2. Cuando aparece la palabra Yeshurun. Yeshurun no lo pierdas de vista, ahí está escrito en hebreo, ¿sí? Yeshurun, ahí está. Y pues, ¿qué significa esto de Yeshurun? Entonces vamos a ir acomodando las piezas del rompecabezas. A los seguidores del Dios El se les conocía como los Yeshurun, los justos. Entonces, como dice, oye, un ejemplo, ¿no? A los seguidores de Cristo, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le dicen? No, pues los cristianos son los seguidores de Cristo. O del Mesías, o el Mashiach. No, pues son los mesiánicos, los seguidores del Mesías. Entonces, cuando estamos hablando de aquí de esta palabra, aquí en la Biblia hebrea, Yeshurun, está hablando precisamente que los Yeshurun son los justos. Es decir, los seguidores del Dios El los conocían como los justos, y a esos justos seguidores del Dios El se les decían Yeshurun. ¿Ok? Entonces llevamos ahí, como dice, conociendo lo que viene en la Biblia. De hecho, en el blog tenemos una sección de aplicaciones donde tú puedes ver ahí las aplicaciones, vienen en el griego, el hebreo, puedes poner el versículo y te aparece cómo se escribe en hebreo, y viene la fonética y viene en inglés, ¿sí? Y viene incluso los números del Strong, que acuérdense que lo pueden ver mejor en el diccionario de Chávez, ¿ok? Para ver un poquito más amplio, y bueno, si no el de Schockel, que es más profundo y mucho mejor. Bien, entonces Yeshurun, creo que esto ya quedó mejor, más claro. Ahora vemos la palabra Yisrael o Yasharel, que vemos las letras Yud, Shid, Resh, Aleph, Lamed, ¿ok? Entonces, esas letras ahora van a tener un cambio de acuerdo a las vocales que se pongan, ¿sí? Como es la I, y luego acá en la de otra es A. Entonces, Yi, Ya, ¿sí? Yasharel o Yisrael. Entonces, son dos palabras diferentes, ¿ok? Aunque si se dan cuenta, las letras hebreas sin vocales son las mismas. Son las mismas, tienen la misma raíz. Pero aquí cambia ya el significado de lo que nos quieren transmitir los redactores, los masoretas, cuando pusieron las vocales. Por ejemplo, Yasharel, Dios El es justo. El Dios El o Dios El es justo. Yasharel, Yasharel tiene más sentido que los Yasharun, los justos, ¿ok? O Yeshurun. Bien, entonces Yashar es justo, como el libro de Yashar. Entonces Yashar es justo, y él, cuando ves así las letras, hazle Aleph y Lamed, lo traducen como Dios, ¿ok? Y cuando es Ha Elohim, pues es dioses. Aquí es como Dios, el Dios Él. Pero ya en la escritura en español nos los ponen como Dios, pero pues nada que ver, es Él, ¿ok? Bien, entonces tenemos aquí Yasharel, Dios Él es justo. Y luego, con respecto a Israel, vemos una traducción que realmente está muy lejos de la realidad, realmente lo que está transmitiendo la misma Biblia hebrea. Traducen, hablando de Israel, lo traducen como el que lucha con Dios. El que lucha con Dios, pero toman la raíz nada más de la Shin y la Resh, pero pelear, luchar,
Y pues yo creo que aquí ya como que se pierde un poquito el enfoque realmente del nombre. Por ejemplo, él lo traducen como Dios, como lo hemos dicho, pero aquí falta una letra, la Yud. ¿Qué pasó con ella? O sea, ¿por qué no se toma en cuenta? ¿Por qué se separó? Porque así solamente separándola podemos tener el que lucha, el que pelea con Dios. Y yo creo que todos nosotros así nos los enseñaron, así lo aprendimos. Y de hecho así se sigue transmitiendo y se sigue enseñando. Pero ya cuando empezamos a ver las letras y las vocales, pues te cambia. Por ejemplo, Yisrael, ¿sí? El que lucha con Dios. Y luego tenemos acá abajo en la pantalla, tenemos a Yasharel, Dios, Él es justo. Entonces vemos que la Biblia sí habla de los justos. Sí habla precisamente de ellos. Entonces, ¿cuál es el nombre? Entonces aquí estamos viendo Yisrael, que es el nombre actual, casi lo conocemos, pero pudo haberse llamado Yasharel también. Bueno, pues eso vamos a seguir caminando, porque todo esto tiene también que ver con Jacob, ¿ok? Entonces, cuando dice la Escritura, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál Dios? ¿Dios Él o el Dios Yahvé? ¿A cuál se refiere? ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga. ¿Pero cuál? Porque hay dos. Aquí en la misma Génesis nos habla de dos. Bueno, vamos a seguir. Pues ahí lo estamos viendo en el nombre. ¿Ok? Bien. Entonces se cambia el nombre de Jacob al de Israel en Génesis 32:29 y también lo vemos en 35:10. Jacob erige precisamente en este lugar llamado Siquem, un altar. Y en ese altar pone él, Dios de Israel. Génesis 33:20. Entonces Jacob, o Jacuel, de acuerdo a los amorreos, él está adorando al Dios él. ¿Ok? Ahora, el cambio del nombre de Jacob para fusionarlo con el de Israel, o Yisrael, para ya fusionarlo, y pues fue de una manera desacertada. Realmente esa explicación que nos dan de esa explicación etimológica, pues constituye un elemento secundario en el relato de la lucha de Jacob con ese ser misterioso, que es un semidios, ¿sí? En el vado de Yabok, en Génesis 32:23 al 33. Bien, ahora, el nombre de Jacob es una abreviatura. Órale, pues. Yo creo que esto quizás es la primera vez, o ya lo has escuchado, seguramente. Pues bueno, vamos a repasarlo. El nombre es Jacob, Jacob-el. Jacob-el es el nombre completo y la forma abreviada es Jacob, ¿ok? O Jacob, Jacob o Jacob. ¿Sí? Es como cuando le dicen aquí en México Francisco Pancho. O sea, lo cambian o más ¿cómo dicen? Corto. Es como el caso de, bueno, hay tantos nombres que pueden acortar. Pero bueno, Jacob-el, pues Jacob es el nombre corto. Y este nombre existía antiguamente fuera de la Biblia, de manera extrabíblica, en la Baja Mesopotamia. Ahora, vamos a ver el mapa. Vemos ahí las flechas, donde está Nippur, toda esa zona es la Baja Mesopotamia. Hay un Ur ahí en esa parte, Uruk, Larsa, el Golfo Pérsico está ahí. Pero en la parte superior está la Alta Mesopotamia, están los dos ríos ahí separados, lo que es Tigris y Éufrates. Y bien, ya pueden ver ustedes el mar Mediterráneo, el delta de Egipto, del río Nilo. Y bueno, ya tenemos una idea del mapa. Entonces en la Alta Mesopotamia, el Jahacuel, pues dice que aparece 4 veces en Chagar Bazar, poco después del año 1800 antes de la era cristiana, ¿ok? Entonces ya estamos hablando precisamente en esos años, donde este nombre aparece 4 veces. Ahora, Jacob-el también aparece en Kat junto a Bur a finales del siglo XVIII antes de la era cristiana. Bien, en Egipto, su primer componente también se halla en el nombre real de los escarabajos Ixos, ¿sí? El nombre Jacob-el. De hecho, en una parte de Egipto se encontraron unas inscripciones con el nombre de Jacob,
Y muchos piensan que es el Jacob, precisamente el padre de las 12 tribus, pero quiero decirte que ese nombre era un nombre común entre los amorreos, ¿ok? Entonces no podemos asegurar que era Jacob, precisamente Jacob, que después cambió su nombre a Israel. Bien, de acuerdo a las letras, la Y, la Q, la B, la R, que en otros casos le ponen una H, que se han considerado como dos transcripciones de Yaqub-el, pero también puede ser Yaqub-har, que tiene que ver con el nombre divino del dios de la montaña. El dios Har es el dios de la montaña, de acuerdo al señor W.F. Albrecht, ¿sí? Entonces esto también puede ser en esta parte de cuando estamos las letras de la raíz del nombre YQBHR, el Yaqub-ar, el dios de las montañas, pero también con los ixus está el Yaqub-el, ¿sí? En las transcripciones, la raíz de las letras de este nombre está en esos lugares. Entonces Yaqub-el es un nombre del lugar palestino en la lista geográfica de Tutmosis III y de Ramsés III. Está también ahí en su lista geográfica, este nombre de Yaqub-el. Ahora, la raíz Q y B entra en la composición de otros nombres amorreos con el sentido de proteger. Ojo, entonces ya estamos hablando de una información extra, protección dentro de los amorreos, la raíz Q y B. Ahora, que ha desaparecido en el territorio cananeo y con los hebreos, desapareció esa raíz con ese significado de proteger, pero se ha conservado en Etiopía y en el sur arábigo, ¿sí? También en sudarábigo, ahí se conserva todavía el significado de estas dos letras de la Q y la B como proteger. Entonces estamos hablando que el nombre de Jacob o Yaqub-el, pues era un nombre común entre muchos amorreos en la baja Mesopotamia y en la alta también durante los siglos del segundo milenio. Más bien, ahora sí que del segundo milenio, en esos siglos, el nombre Jacob y Yaqub-el era un nombre común en esas fechas. Ahora, las tradiciones tienen un fundamento histórico. Las migraciones de los patriarcas estuvieron en relación con el movimiento amorreo, ¿sí? Entonces ya tenemos que ir amarrando cabos, ¿sí? De un movimiento amorreo, cómo fue que esa migración que la Biblia nos relata. Ahora, sin embargo, la tradición bíblica no pone a los patriarcas en relación con los amorreos, sino con los arameos precisamente. Entonces, cuando vemos mi padre era un arameo, están enfocándose a los arameos. Pero si nosotros, ahora sí que así lo dice Deuteronomio, pero si nosotros vemos el relato, realmente se está relacionando con los amorreos, ¿ok? Porque pues, nos dicen que lo hacen venir de Aram Naharaim o de Padán Aram, o sea, nos hablan de estos nombres y pues bueno, vamos a descubrir entonces de dónde vienen, porque los relatos nos muestran uno y la tradición histórica, o sea, que hay bases para asegurarlo, nos dice otra cosa. Vamos a descubrirlo. Aquí en tu mapa estás viendo el mapa, ¿ok? Y en la parte superior dice Padán Aram, y está Aram ahí, fíjate, y está Ur, ahí hay un nombre Ur. En algunos mapas aparece como una interrogación porque no saben si es realmente Ur, porque la escritura habla Ur de los caldeos. Ahora, ¿dónde es Ur de los caldeos? Date cuenta. Esto que te estoy platicando viene en Génesis 11:27 al 12:9. Por favor, toma nota y léelo con calma. Aquí nos están hablando de Ur de los caldeos, o sea que en la parte ahí donde estamos viendo la flecha, dice Babilonia, dice caldeos, está un Ur. También hay un signo de interrogación en los mapas y vemos toda esa zona de Nadán Naharaim, ¿sí? Donde está Mesopotamia, toda esa zona. Y bueno, entonces tenemos dos Ur y tenemos un Aram, que está cerca de lo que es Padán Aram, en la parte superior, así hacia los hititas, hacia ese rumbo. Bueno, entonces tenemos ahí, cuando dicen que se movieron de Ur a Aram, pues es más lógico que sea el de Padán Aram. De lo contrario, estamos hablando de los caldeos, de acuerdo a lo que nos están hablando en el relato. Tendrían que moverse todo eso hasta llegar allá,
¿sí? Pudieron haberlo hecho, ¿ok? Todo se puede en esta vida. Pero pues hay cosas como que no encajan. Porque de acuerdo al relato, pues nos habla mucho de los caldeos, pero realmente de acuerdo a la cuestión histórica del movimiento de los amorreos, de migración que hubo en esos años, pues habla realmente de Padán Aram. Bien, vemos ahí mismo otro mapa que nos está igual hablando de Betel, de Beersheba, la parte sur, los amorreos, que estoy diciendo, está Filistea, ¿sí? Misraim, recuerden que es Egipto, y Aram, ¿sí? Está ahí en la parte superior, y en la parte de la llanura de Aram, que eso significa Padán Aram. Bueno, es para que tengamos una idea de cuando leemos, siempre es bueno sacar los mapas y ubicar qué es lo que nos están diciendo, en dónde es. Aquí tenemos otro de la Biblia Todo, también nos muestra ahí de lo que es Aram, lo que es Ur, Caldea, ¿sí? Y las distancias que hay. Bien, pues bueno, si iban rumbo al ¿cómo se llama? A Canaán, pues bueno, tenemos que ver las rutas que había en aquellos tiempos, rutas comerciales, para poder moverse hacia si fuera el Ur de los caldeos, precisamente. Bien, ese es Aram. Ahora, los amorreos o los amurrú que se conocen, son nombrados en la Biblia, claro que sí. Fue un pueblo semita que se ubicó más o menos en el tercer milenio antes de la era cristiana, en la zona este de Siria, en el desierto sirio-arábigo. Entonces ellos tenían una vida errante y se movían con asnos, con burros. Ellos usaban los burros, los asnos en esa época. Recuerden que ya los camellos se domesticaron ya bien y está registrado en el siglo 8, séptimo antes de la era cristiana. Entonces los amorreos, hablando del segundo milenio, se movían con burros, ¿sí? Es lo que usaban. Entonces ellos, su vida sedentaria realmente de los amorreos, podemos ubicarlo aproximadamente en el año 2200 antes de la era cristiana, y se ubica precisamente en la zona mesopotámica, asiática, en las tierras de Canaán. Entonces estamos viendo ya un poquito más de información acerca de los amorreos, los años, ya estamos hablando del 2200, que más o menos es la época, de acuerdo al relato bíblico, ubican a Abraham, ¿ok? Es su migración, pero tiene más relación con los amorreos. Ahora vemos aquí otro mapa, en Génesis, este mapa está de acuerdo a Génesis 29, ¿sí? De cuando se movió Jacob o Jacuel de lo que es Beersheba hacia Aram, ¿ok? Pues ahí fue cuando encontró a su esposa y todo, pero fíjense, son 800 kilómetros que estamos hablando del movimiento de Jacob. Aquí vemos otro mapa, ¿sí? Para que pues veamos Aram o Aram Naharaim. Ahí está Ur de los caldeos en la parte inferior, ¿sí? Y acuérdense que había otro Ur más hacia arriba. Bien, este es más cercano, el Caldea. Ahí está Ur de la Caldea en la parte baja derecha, Babilonia, y es Aram Naharaim. Esa es la parte que de acuerdo al relato bíblico nos habla de Ur de los caldeos, pero pues está un poco difícil comprender esto de acuerdo al relato histórico. O sea que el relato bíblico y el relato histórico hay un poquito de diferencia, o diría yo bastante. Pues bueno, esto es lo que tenemos acerca del patriarca Jacob o Jacuel, y ya vimos el nombre que está más acercado, y los patriarcas adoraban al Dios El, ¿ok? Adoraban al Dios El. Entonces cuando dices el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estás hablando del Dios El de acuerdo a los relatos bíblicos que están asentados. La bibliografía, pues las tribus de Yahvé, de Norman K. Gottwald, la historia de Israel 1, que se recomiendo mucho, Roland de Vaux, tiene muchísima información. La Biblia del Peregrino 1 y 2, trae mucha explicación. Y la arqueología israelita y la historicidad de los libros del Antiguo Testamento de Israel Finkelstein también. Por otro lado tenemos el creciente fértil y la Biblia de Joaquín González Chagaray, también es muy buen libro.
la introducción al Antiguo Testamento, que lo hemos estado hablando mucho. Cada vez que vas a estudiar un libro, pues es bueno consultar un poquito de la historia de cada libro. La Biblia Desenterrada, por supuesto, y es un bestseller de Israel Finkelstein con Zimmerman. Y también otro libro que acabamos de introducir, la llamada Historia Deuteronomista de Tomás Romer, y Los mitos hebreos también de Robert Graves, que ya alguna vez lo hemos recomendado. Todos estos libros tú puedes consultar, puedes buscar por temas, leerlo y sacar tus propias conclusiones, tomar tus propias notas. Bueno, pues hasta aquí es la clase, y es la tercera clase. Estuvo interesante y ya aprendimos un poquito más del patriarca Jacob, un poquito, porque hay muchísima información. Porque también otro ícono que también, aunque no lo estamos ya metiendo en este curso, pero veremos qué podemos hacer para tocar un poquito acerca de José, que habla de 2 tribus que se incluyeron en esta confederación de las 12 tribus. Pero bueno, dijeron por ahí, esa es otra historia. Mis amados, hay tanto que aprender, y reitero lo que te dije al principio: nuestra fe no está fundada en la historia, está fundada en nuestro Padre Eterno. Y por eso me encanta lo que dice Jeremías, cuando dice que lo más importante, no importa si tienes mucho dinero, posesiones, si tienes muchos estudios, en fin, eso no es relevante, no te sientas el uyuyuy de eso. Dice, lo más importante es que conozcas, porque Él está hablando a nombre de Dios. Dice, conóceme quién soy yo. ¿Sí? Entonces yo creo que lo más importante es que conozcamos al Rey del Universo, que es el mismo, que es el único, que es eterno. Al menos yo hablo por mí, que en estos 44 años, ahora, en los últimos 5 años y en estos últimos 2 años que he metido un poquito más a estudiar, mi corazón cada vez más se enfoca y se dirige y se conecta con el Rey del Universo. Y yo te invito a que hagas lo mismo, que la historia no te afecte, si sea, pero ¿cómo esto no es así como lo dice aquí en la Biblia? No, no es así, pero que eso no te afecte, porque nuestra fe está fundada en Él. Y yo te platicaré más cosas en su momento de mi experiencia con Dios en estos 44 años. Bien, mis amados, que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Yo te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en todo este tiempo que estamos estudiando juntos. Shalom.